Bueno, y ya empezamos el programa de hoy hablando de cine, como decía nuestra cortina, y vamos a hablar de una película que tuvo una pasada por los cines, ahora en el día de ayer llegó a la plataforma de Netflix, se llama El hombre que amaba los platos voladores, y para hablar de esta película ya los veo conectados a su director Diego Lerman y a su protagonista Leonardo Sbaraglia. Diego, Leo, buenas tardes, Javier Lucia acá desde Cinefilia, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Javier? ¿Todo Hola, bien? hola, a ver cómo nos llevamos con tanta tecnología. Todo, vamos a ver si podemos salir airosos de semejante prueba, Leo. Diego, a ver, tengo entendido que este proyecto estaba dando vueltas hace mucho tiempo en tu cabeza. No sé si se llamaba El hombre que amaba los platos voladores, pero bueno, ¿cómo fue este encuentro? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Desde hace cuánto que está? Bueno, sí, se llamó siempre El hombre que amaba los platos voladores, Mira, desde el primer inicio, primer tratamiento que escribí. Es un proyecto que tenía, yo me voy mucho de vacaciones a Córdoba, conozco mucho esas diferentes zonas y un poco estaba a veces cautivado por los relatos sobre ovnis. Recordé la figura de José de Ser y en algún momento me puse a investigar, escribí primero un tratamiento, pero bueno, después lo guardé porque era un proyecto como que necesitaba efectos especiales, ciertas condiciones de producción, no sé, algo que sonaba muy difícil de poder lograr hacer, hasta que en la pandemia me puse sobre todo a trabajar en ese guión. Este, Después se sumó también Adrián Viñés a también. la escritura y habremos trabajado, no sé, a lo largo de 1 o 2 años. Y en un momento surgió la posibilidad de hacerlo y a partir de ahí, bueno, ya empezamos a trabajar con la idea más firme, ¿no? De que era posible, porque durante mucho tiempo yo no sabía, la verdad, si era algo realizable por la escala, por los efectos especiales, por cómo quería rodarlo. Era una película larga, dificultosa, este, pero bueno, salió a la luz y lo filmamos. Yo tenía el suplente antes y un poco ni bien terminé el suplente, ya empecé a trabajar en esta película. En el medio o antes del suplente estuvo la pandemia, así que un poco se demoró el inicio, pero bueno, lo pudimos hacer. Ahí ahí estaba el origen un poco, tus viajes, el turismo en Córdoba y los recuerdos, supongo, por edad del personaje de José de Sar. Y Leo, ¿vos cómo entras al hombre que amaba los platos voladores? Y a mí me bajaron los extraterrestres. Directamente. No, no, yo entro porque, bueno, por solicitud me mandó una solicitud Diego por Ujú. Instagram, Sí. yo la acepté. Y ahí algo empezó. Sí, no, no, bueno, con Diego me- creo que había como nos habíamos conocido, nos había presentado, no sé si Diego se acuerda tanto de eso, pero me presentó, a Diego me lo presentó Anaí Berneri en un festival de San Sebastián hace muchos años, no me acuerdo exactamente, creo que fue cuando nosotros estuvimos en el festival con Aire Aire Libre, con libre. Anaí, Sí. y ahí nos presentó y bueno, creo que ya Diego tenía un proyecto, él ahí me convocó en un momento para trabajar en una de sus películas, yo no podía hacer, no podía participar porque ya estaba comprometido con otro proyecto y bueno, finalmente cuando ya me ofreció con bastante antelación también este proyecto, creo que fue el 2022, él ya me empezó a hablar de este proyecto, leí una primera versión que me gustó muchísimo. Todavía era otra, ¿no? Tenía como, quizás tenía el mismo nombre, pero tenía otro nombre el El personaje, personaje. todavía no estaba como muy claro. Y finalmente, bueno, finalmente se convirtió en esta película que creo que, bueno, la verdad que terminó siendo una experiencia muy, muy rica. El rodaje fue para mí un rodaje muy, bueno, Diego lo dice mucho esto también, que fue un rodaje realmente soñado, porque tuvimos, no sé, como mucho tiempo, muy buenas condiciones de laburo, entonces fue
un rodaje también, ¿no? En el cual no estábamos enajenados por tener que conseguir objetivos diarios, como Mm, en general pasa, ¿no? Como en sí. las condiciones que se filma, sino que íbamos realmente muy holgadamente y buscando y explorando y experimentando. Fue un rodaje muy, muy agradable de vivir. Y Diego, para vos, el hombre que amaba los platos voladores, de alguna manera es un corrimiento eh, para el tono en general de tu cine. Digo, acá va por otro lado, porque entra bastante el humor, pero también entra lo fantástico, de alguna forma, corriéndose del cine que tenemos ya catalogado como tu cine. Sí, me encanta correrme de lo que me tienen catalogado. No muchas veces coincido mucho con las Catalogado. catalogizaciones. No, me pasó tan de repente, yo sentí que era un poquito una comedia Sí, en pero algún momento y la verdad es que siempre quise volver a algún tipo de proyecto que incorpore el humor. Y bueno, yo digo, no sé, vivo la vida con mucho humor y este proyecto lo habilitaba también por el tipo de personaje, de historia. Tenía muchas ganas de hacerlo hace bastante tiempo, como decía antes. Y un poco fue un rodaje muy divertido, aparte de las condiciones, la búsqueda, no sé, había como una complicidad, bueno, con Leo, con el resto del elenco, con el equipo técnico. Laburamos un montón, jornadas largas, filmamos a la intemperie, filmamos en 4 lugares diferentes, 4 provincias, pero, pero era una búsqueda también por el tipo de personaje, por la trama, porque había toda una zona que habilitaba de golpe pasarse de rosca, Guerrero. buscar el tono, buscar Ujú. las escenas. Entonces fue un rodaje muy lúdico también y una película que se planteó así desde el primer momento, como conceptualmente, de la manera que la quería encarar. Así que, bueno, un proyecto, no sé, muy hermoso Mm. para hacer. Y Leo, vos, sí, la comedia te tuvo también, Leo, a vos, pero acá también hay como una posibilidad, siento yo, no sé, vos decime, de esto, ¿no? Del riesgo, de pasarse de rosca, de ver para dónde va. Más allá también de que, como vos dijiste, o diste a entender un poquito, José de Ser no iba a ser José de Ser hasta que no se tuviera la autorización y después termina siendo José de Ser. Sí, 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 yo creo que el personaje ofrecía ahí un montón de oportunidades expresivas diferentes, pero la verdad que lo interesante que me parece que cuando uno tiene como la posibilidad de ir creando una construcción, más una construcción conjunta, con mucho tiempo, porque tuvimos prácticamente 2 meses para ir ensayando y mucho tiempo para ir encontrando al personaje. Yo creo que todo lo expresivo del personaje se fue encontrando de una manera muy fluida, o sea, no es que yo lo siento como que hay cosas que yo decía, ay, puedo pasarme de rosca acá o allá, no, sino que son cosas que orgánicamente fueron Ajá, ocurriendo según todos los mecanismos y las cosas que fuimos encontrando del personaje, ¿no? Como esa especie de locura, de distorsión que en un momento empieza a tener, pero al mismo tiempo pasión, al mismo tiempo un objetivo muy concreto, una misión. Eh, entonces, bueno, yo el personaje siempre lo pensé desde un lugar muy, sí, como yo muy identificatorio, digo, ¿no? No es que yo me puse al lado del personaje mm, a mirarlo, ¿no? Sino que lo fuimos viviendo, lo fuimos encontrando desde el alma de José de Ser, desde el alma de ese José de Ser, que era ese personaje, desde el alma también de un tipo que iba bueno, eh, dándose cuenta que había un lugar nuevo y un lugar nuevo desde donde identificarse y desde donde yo creo que también plantear como frente a ese límite que le planteaba la vida, ¿no? Ese límite que le planteaba, que empieza a sentir en su cuerpo. Bueno, el tipo empieza a encontrar un vehículo
que lo tranquiliza, ¿no? Un Mm, vehículo que le da un sentido probablemente a esa segunda parte de su vida, por no spoilear nada. sí. Totalmente. Y acá, Diego, con esto que decía Leo de algún personaje que también un poco está perturbado, hay algunos sueños, algunas referencias a su intervención en la Guerra de los 6 días, digo, real, vos lo contaste, Diego, en una conferencia de prensa de que eso sí ocurrió, que te enteraste ahí en la investigación. Digo, hay también en tu elección estética, en los planos, en la distancia que tomás, que eso es una característica de tu cine siempre, cómo mirás a los personajes, que no los mirás desde a la altura, que tomás la distancia justa, y también en el uso de los angulares, de cómo haces esa deformación de la imagen para que empiece a sonar todo como perturbado, ¿no? Sí, no sé, lo de la distancia creo que es algo que, o sea, me sale así naturalmente, pero me gusta como ahondar un poco en la humanidad, las contradicciones, intentar estar, entender, no sé, comprender, no juzgar. Eh, Había muchas aristas que tenía la historia y el personaje, el recorte, ¿no? Del personaje, porque lo que se toma es, la película es la parte del Uritorco. Ujú. José tiene un montón de sagas, digo, era un periodista de larga trayectoria, cubrió Tablada, María Soledad, cubrió temporada de espectáculos, hizo un reportaje a Monzón bastante, que tuvo bastante resonancia, en fin, muchas cosas, pero a mí había algo del origen de la fake news, de lo que hoy se llama fake news o noticia falsa, ¿no? Sí, Como algo de la especie de la guerra de los mundos de Orson Welles, ¿no? Un sí. tipo que usando los medios de aquella época, que por ahí hoy lo vemos las imágenes de archivo y son añejas y hasta, o sea, decimos, ¿cómo se Se podía podía creer en creer. aquel? Bueno, eran los medios que existían, ¿no? Imagínense, y yo creo que la película habla también con la actualidad en ese diálogo, ¿no? De todo el lugar de construcción de ficción como verdad o la posverdad que se habla ahora, que existe en la sociedad actual, en los Sí. medios de comunicación, en las redes. Entonces hay algo un poquito arqueológico, con la distancia también del tiempo, que me parecía muy interesante para cómo repercute en la lectura de la actualidad. Bueno, en el medio, la actualidad fue vertiginosamente cambiando, en el medio de que se hizo la película, y cada vez me parecía y sentía que tenía más vigencia, ¿no? Algo de contar algo de ese orden. Sí. Este, y el tema de los angulares fue una decisión con Wojtek Staron, el director de fotografía. Veníamos pensando cómo contar la época, cómo contar, yo decía, tiene que ser una imagen que esté corrida de lo real, pero que uno no... es una película de punto de vista también. La Sí. construcción sobre las creencias tiene que ver con una elección. Mm. Las creencias existen en la historia de la humanidad desde que existe la humanidad. No sé, estaría el brujo de la tribu, estaban las religiones, estaban platos voladores, lo que uno quiera llamar, pero siempre atravesaron a la humanidad en las distintas etapas, y hay algo de eso que tiene que ver desde dónde se observa la realidad cotidiana con las subjetividades sociales y personales del caso. Entonces había algo de cómo representar esa realidad que era muy seductor, o me resultó muy seductor, de hacerla como deformada también, y Sí. esa combinación entre nuestra cámara de cine, como llamábamos, o el lenguaje cine, y el lenguaje de la cámara Umatic, que usamos una cámara de la época de los años 80, que nos trajo Ujú. un montón de dolor de cabeza en el rodaje, porque no daba, porque se trababa, pero que a la hora de editar era como un material muy, muy noble, porque se transformaba en un material de época instantáneamente, sin Claro. hacer absolutamente nada a la imagen. Bien, sin tener que manejarse después en la composición y ver después cómo se transformaba, no, ya lo tenías así, puro, Ya como salía en estaba, los sí, 80. totalmente. Leo, a ver, porque de alguna manera este hombre, como vos dijiste, este protagonista, llega un momento en el que tiene como un quiebre y algo le sucede y algo empieza a tratar de encontrar entre la fama, las chicas, la familia y demás. Tiene esa cosa querible del chanta argentino,
en un punto, ¿no? Pero que podría ser mucho más complicado también por esto mismo que decía Diego recién, de pensar en la construcción de quién creó la fake news. Alguna vez se le dijo, digo, no es el culpable, obviamente, de la mentira en la que se convierten las verdades o las noticias, pero digo, jugar en ese límite en el que un personaje es un personaje con sus claroscuros, ¿no? Sí, eh, no sé, yo insisto, viste, como que yo cuando uno está trabajando, creando, componiendo un personaje, no, no, no pensás mucho en esas cosas, ¿no? En Sí. principio vas construyendo piecita por piecita, vas tratando de entender, bueno, en principio qué es lo que imagina Diego, ¿no? Qué es lo que iba imaginando él como personaje, estableciendo un lenguaje, ¿no? Aprendiendo un lenguaje, ¿no? Como un lenguaje común entre nosotros y a partir de eso, bueno, la verdad que el personaje llega un momento que a partir de que lo empezás a tener, empezás a entender y empezás a mover de alguna manera algo de esa lógica que ya creaste, bueno, eso empieza a funcionar casi solito, ¿no? Y sí, un poco yo lo hablaba hoy también en una entrevista de radio que hice al mediodía, eh, que de alguna manera es un poco el precursor de la fake news, pero desde un lugar, desde el lugar de José de Ser era un lugar, bueno, de construcción de rating, de construcción de éxito. Ujú. Y bueno, desgraciadamente hoy día eso fue, esto de pronto puede tener resultados muy perversos y cínicos, ¿no? El tema de la fake news, porque bueno, es como manejo de poder, manejo de información. Desgraciadamente mucha gente hoy ya casi ni lee Sí. los diarios, ni lee realmente papeles o un poquito más elaborados o información un poco elaborada, sino que se informa a través de Twitter o de Instagram, ¿no? Mm. Entonces, esto es usado creo que por los diferentes sectores de poder de una manera muy terrible, ¿no? Y bueno, desgraciadamente me parece que gran parte de lo que está sucediendo, no solo en la Argentina, sino en el mundo, mucho tiene que ver con ese nivel de ingenuidad y de estar mal informados, de estar, Sí. muchas veces hay, no sé, yo leo hasta entrevistas mías, ¿no? Que están duplicadas, multiplicadas por todas partes y en muchos medios y terminan diciendo cosas, digo, son epígrafes de cosas que yo ya ni Ni dije. dije, claro. Es como un teléfono Sí. descompuesto que se va modificando y modificando y modificándose algorítmicamente y depende de qué lado se lea, o sos un enemigo Sí. o sos un amigo, ¿no? Exacto. Y quizás no soy ni amigo ni Bien, enemigo bien. de eso que estoy diciendo, ¿no? Entonces Totalmente. se termina construyendo un personaje, Sí. este, amigo o enemigo, ¿no? Sí. Según quién convenga y según de qué lado esté la información. Entonces, vos lo vivís, yo lo puedo hablar en carne propia porque lo vivo en carne propia. Ujú. Entonces, veo cómo algo que vos dijiste es transformado en todas las letras del abecedario, ¿no? Cuando vos dijiste solamente A. Claro. Entonces, bueno, de todas maneras la película creo que no sé si era la intención justamente tocar este tema. Yo creo que la intención de la película era tocar el tema, sí, de las creencias, del misterio, de que ese aquello, ¿no? Que está Sí. al otro lado y que no podemos terminar de entender ni nombrar, pero que sí de alguna manera lo sentimos o lo sentimos o con nuestra intuición o con nuestra imaginación o con la idea de que hay un misterio, ¿no? Que está ahí, más allá, o que hay posibilidades de comunicación que no entendemos, más sutiles, de una trama que no vemos, pero que probablemente está y que quizás la ciencia lo pueda explicar en 100 años o en 200 años o nunca, ¿no? Digo, pero al mismo tiempo, como muchas veces lo dice Diego en muchas entrevistas, José de Ser también podría haber sido un director de cine que También. termina Co- creando, ¿no? Que termina Construyendo mundos. construyendo también un mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Nada mejor que ustedes, que son los que hacen, inviten a los que están del otro lado a ver El hombre que amaba los platos voladores. No sé, no lo revisé si todavía está en alguna pantalla de cine.
pero bueno, sí está ¿dónde? Está en el Gaumont todavía. Bien. Se puede ver en el Gaumont y se ve muy lindo. Bien, perfecto. Los invitamos a que vayan al Gaumont y bueno, y está también en Netflix, que se estrenó ayer y se está viendo mucho por suerte. Así que bueno, si se la proyecta en Netflix, proyectensela en una pantalla grande. Una pantalla Y en gigante. modo cine, en modo cine, si tiene modo cine. Ahí está, modo cine. Es muy importante poner modo cine en los televisores porque cambia mucho la visualización. Totalmente, bueno, ahí está hecha la invitación. Diego, Leo, muchísimas gracias por este rato acá con Cinefilia. Bueno, muchas gracias. Un placer, Javi. Ahí estamos en contacto, como siempre. Como siempre, un abrazo. Chao, chao. Nos vamos con nuestra primera canción del día de hoy, que en este caso es Internet, el tema de Post Malone, que forma parte de la banda sonora de Alas Blancas.